Saludos cordiales, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Mundial. Nicaragua desde hace varios meses vive uno de sus momentos más difíciles. La convulsión política y sobre todo social en ese país ha alcanzado niveles preocupantes. Cientos de muertos y heridos, movilizaciones y protestas permanentes, denuncias de abusos por parte de la fuerza pública y posiciones tajantes desde el gobierno de Daniel Ortega han matizado este escenario de conflictividad. Hoy en Enfoque Mundial revisaremos la situación que vive Nicaragua, las causas del conflicto, la posición internacional frente a este problema y la postura del gobierno de Daniel Ortega frente a la situación. Bienvenidos todos. El pasado 18 de abril, estudiantes, jubilados y empresarios salieron a las calles de Managua para manifestar su descontento y oposición a las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que el presidente Daniel Ortega había aprobado. En dicha reforma, entre otros, se establecía el aumento de las contribuciones de los trabajadores y los empresarios e imponía una retención del 5% a los jubilados. Al día siguiente, las protestas se extendieron a otras ciudades del país, por lo que efectivos de la fuerza pública salieron a las calles para reprimir las protestas en las que participaba un número importante de personas. Esa misma jornada, el gobierno ordenó el cierre de 2 cadenas de televisión y un canal de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. El nivel de las protestas siguió en aumento, por lo que el 22 de abril, el presidente Daniel Ortega anunció el retiro de la reforma de la seguridad social, que solo en una semana de protestas había provocado 3 docenas de muertos. Sin embargo, las protestas no cesaron. La violencia aumentó, por lo que se ordenó el despliegue de efectivos del ejército en ciudades importantes como la capital, Managua. Y estas convulsiones y protestas que se han vivido en los últimos 3 meses han traído muertos y heridos, afectaciones económicas y graves problemas sociales. De inmediato revisemos un informe preparado por la redacción internacional sobre este tema. A 29 kilómetros al suroeste de Managua se encuentra Masaya, la ciudad donde nació el líder de la resistencia nicaragüense Augusto Sandino y donde a finales de los 70 se puso término a la dictadura somocista, hoy designada como el símbolo del levantamiento popular que comenzó en abril. Era la población enardecida. Le pegó juego a toda la... Hace pocos días en la ciudad se han multiplicado las barricadas y por si fuera poco, en Monimbo abrieron zanjas para cortar el paso. Monimbo para nosotros es cátedra de insurrección, cátedra de resistencia y a nosotros nos da ejemplo porque nos ha apoyado en todos los procesos revolucionarios. Son los que resisten. El ataque del martes 17 de julio le permitió a la policía controlar unas cuantas cuadras mientras la población fortalece su lucha. La violencia en esa ciudad se ve reflejada en varios videos publicados en las redes sociales. Las imágenes muestran a pobladores de Masaya escondidos tras barricadas de un fuerte ataque con armamento de alto calibre y respondiendo con morteros artesanales. Las calles están alfombradas con pedazos de vidrios, piedras y garrotes que quedaron tras los enfrentamientos. Durante algunos días la gran mayoría de negocios permanecieron cerrados, pocas casas abrieron sus puertas y sus barricadas, a excepción de la entrada principal dominada por la policía. Según denuncian los ciudadanos, paramilitares se han tomado las calles y continúan con los ataques a iglesias y religiosos. 3 meses lleva la crisis de Nicaragua y este periodo de tiempo podríamos resumir en una serie de acontecimientos puntuales que marcaron lo sucedido hasta ahora. El 18 de abril el gobierno presentó un proyecto de reforma de pensiones al Seguro Social y con esto inician las protestas. El 20 de abril Ortega revoca las reformas, sin embargo las protestas se intensificaron con el propósito de que el presidente deje su cargo. El 12 de mayo, el ejército emitió un pronunciamiento en el que se aseguraba que no tomaría acciones de represión contra los manifestantes. El 16 de mayo se iniciaron los diálogos entre el gobierno y la oposición, bajo la mediación de la Iglesia Católica. A pesar de esto, se suspendieron una semana después.
Hacia el 30 de mayo, el presidente Daniel Ortega aseguró que no dimitirá al cargo a pesar de la convulsión social. El 7 de junio, un grupo de obispos católicos presentaron una propuesta que permitiría adelantar las elecciones, previstas para el año 2021, a marzo de 2019. El 13 de junio, la Iglesia convocó a un segundo diálogo entre las partes para buscar una solución. Sin embargo, el gobierno no aceptó. El 14 de junio, la oposición convocó a un gran paro nacional que registró una masiva aceptación y participación. El 22 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe cuestionando la represión generada desde el Estado hacia los ciudadanos. Hacia el 4 de julio, la policía intervino y tomó el control de la ciudad de La Trinidad, al norte del país. Esto tras 2 semanas de abandonarla por el incontrolable nivel de agresión de los manifestantes. El 7 de julio, el presidente Daniel Ortega rechazó las propuestas de adelantar la elección y se mantiene en su tesis de culminar el periodo. Entre el 13 y 14 de julio, las Fuerzas Armadas desatan un fuerte ataque contra estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad Nacional de Nicaragua. El 16 de julio, se presentan los diversos comunicados de rechazo de la comunidad internacional ante la violencia generada en Nicaragua. Y luego de revisar brevemente los acontecimientos más importantes en el transcurso de estos últimos meses en Nicaragua, hacemos una primera pausa. Regresamos con más en Enfoque Mundial. Sigan con nosotros. En medio de una profunda crisis política, Nicaragua conmemoró hace pocos días 39 años desde que la revolución sandinista puso fin al régimen de los Somoza. Las celebraciones estuvieron marcadas por las denuncias de excesos en la represión ordenada por el presidente Daniel Ortega. Miles de manifestantes en todo el país exigen su renuncia y la de su esposa, la actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, e incluso se piden elecciones anticipadas. Desde abril, más de 350 manifestantes antigubernamentales han sido reportados muertos en las calles de Nicaragua y miles más han resultado heridos. Pero Daniel Ortega, ahora a sus 72 años de edad, está lejos de aquel idolatrado luchador por la libertad que llegó a ser décadas atrás. Muchos ahora lo están comparando con los Somoza, la dinastía de brutales gobernantes que ayudó a derrocar a fines de 1970, cuando fue guerrillero sandinista. Cuando fue niño, Daniel Ortega creció con los relatos de su padre, un combatiente rebelde que luchó con César Augusto Sandino contra los marines estadounidenses, que se involucraron en los asuntos de Nicaragua antes de la Segunda Guerra Mundial. Para la década de 1950, cuando era estudiante, el joven Ortega participó en las manifestaciones para derrocar a la dinastía de los Somoza, un régimen hereditario que con apoyo de Estados Unidos gobernó Nicaragua durante 4 décadas en el siglo XX. Las actividades rebeldes de Ortega lo llevaron a ser acusado de terrorismo y encarcelado durante 7 años por el dictador Anastasio Somoza Debayle. Después de su liberación en 1974, Daniel Ortega se unió a la revolución con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y para 1979 el último Somoza ya había sido derrocado. Así Ortega se convirtió en el rostro del nuevo gobierno sandinista y en el coordinador de su Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua. Fue un comienzo prometedor para la nueva Nicaragua, que contaba con el apoyo del gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y se embarcó en ambiciosos programas de alfabetización, reforma social y redistribución de las tierras. Ortega fue nombrado coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua en mayo de 1981. Para cuando Donald Reagan llegó al poder, a la presidencia en Estados Unidos en 1981, el equilibrio político en Centroamérica comenzó a replantearse.
El Frente Sandinista para la Liberación Nacional fue acusado de estar demasiado cerca de la Cuba postsoviética de Castro y de armar a guerrillas de izquierda en El Salvador. Los eventos condujeron a que la administración de Reagan fundara la Contra, grupos rebeldes de derecha que se embarcaron en una larga guerra de guerrillas. Para las elecciones de 1984, Ortega se convirtió en presidente de Nicaragua por primera vez, con casi el 70% de los votos. Pero para 1990, la falta de crecimiento económico y la desilusión política habían comenzado a manchar sus credenciales. Y Ortega perdió la presidencia ante una antigua camarada revolucionaria, Violeta Barrios de Chamorro. La derrota fue decisiva para el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero Ortega usó su tiempo en la oposición para reinventar su estilo de política como pragmática. Seguía promoviendo los ideales inspirados en la izquierda y las consignas antiimperialistas, pero al mismo tiempo hizo nuevos contactos con el sector privado, el Poder Judicial, el Ejército e incluso se acercó a la Iglesia Católica tomando una posición antiaborto. Ortega hizo campaña por décadas buscando la reelección. Aún así, perdió 3 elecciones sucesivas, en 1990, 1996 y 2001. Siguieron los ajustes políticos hasta que volvió a ganar la presidencia en el año 2006, con el 38% de los votos. Tras casi 12 años en el poder, Ortega les dijo a los manifestantes que no está dispuesto a dimitir ni a organizar elecciones anticipadas. De hecho, los críticos lo acusan de atrincherarse en la presidencia, de inspirarse en las despiadadas tácticas de Somoza en los 70 contra sus enemigos políticos, someter a sus opositores a la destrucción de sus reputaciones por medio de manipulación en los medios y reprimir brutalmente cualquier disensión en las calles. Al igual que Somoza, Ortega ha distribuido parte de la riqueza de la nación e influencia a su familia. El más controversial fue hacer vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo. De acuerdo a varios analistas, una de las razones por las que Ortega se ha escapado del tipo de críticas reservadas para Venezuela y Cuba es que, al menos hasta ahora, Nicaragua ha tenido una historia relativamente exitosa en términos económicos y sociales. El pragmatismo de Ortega alejó al país de las políticas y alianzas regionales que podrían haber disgustado a Estados Unidos y otros. Pero la muerte de cientos de disidentes, acompañada de crecientes niveles de pobreza, podrían llevar ahora a que la comunidad internacional ejerza presión. La situación en Nicaragua es tan compleja que ha motivado también una reacción de carácter internacional. El gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por el nivel de violencia y convulsión social que se vive en ese país. Además, 13 naciones latinoamericanas, entre las que figura Ecuador, difundieron una declaración conjunta de 6 puntos en el que, entre otros, se exige el cese inmediato a los actos de violencia, que se reactive el diálogo nacional para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua. Se expresa el respaldo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe con su trabajo para hallar soluciones del conflicto. Adicionalmente, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha recomendado a través de una misión de observación electoral celebrar elecciones anticipadas en ese país. El caos que vive Nicaragua se ha convertido en una situación que ha afectado no solo internamente al país centroamericano, sino que toda la región se ha visto influenciada. Países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá han sido afectados de una u otra manera por las protestas. Los constantes bloqueos de las carreteras que cruzan Nicaragua se han convertido en un dolor de cabeza para el comercio regional. Dada la posición geográfica de Nicaragua, que está en la parte central de todo el continente, esta parte ha quedado dividida en 2 polos y el comercio interregional estancado. Según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, en los meses de mayo y junio, el tránsito de mercadería en Nicaragua reportó una baja del 79% en dirección sur-norte y un 75% en la ruta del norte-sur. Esto comparado con el mismo periodo en 2017. Los principales productos que circulan por esta ruta son cementos hidráulicos, medicamentos, pinturas, agua natural y mineral,
productos de panadería y pastelería. Se estima que la crisis en Nicaragua ha causado la pérdida de más de 21 millones de dólares a los países de la región. Muchas empresas que exportaban productos por tierra han buscado la alternativa marítima. Sin embargo, esto incrementa al menos en $400 adicionales el valor por cada contenedor. Es momento de hacer una pausa. Regresamos en breve con una entrevista con un experto en temas internacionales para poder analizar la situación que se vive en Nicaragua. Sigan con nosotros en Enfoque Mundial. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. A esta hora ya nos encontramos con Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, UDLA. Doctor Esteban Santos, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, encantado. Bueno, ¿cómo podemos evaluar en primera instancia estos años de gobierno de Daniel Ortega, que precisamente en estos días, en estas últimas semanas y meses, está viviendo un tema muy complicado al interior de su país? Mira, yo creo que es muy importante tener estos espacios de diálogo. Lamentablemente, Nicaragua en este punto está entrando a la palestra pública, no precisamente por los mejores actuares que está pasando. Yo creo que es importante decirlo con punto y coma, con nombre y apellido, lo que está sucediendo ahí. Hay una represión sistemática en contra del gobierno, de todos quienes no piensan igual a ellos. Hay una represión terrible y ahí empecemos dando datos, estadísticas. Organismos internacionales, la CIDH, ya sitúan que estamos llegando a los 400 víctimas mortales. Así es. El gobierno no reconoce ni 50. Entonces ya tenemos un problema de desinformación muy grande y lo importante es entender qué es lo que está motivando esta represión, cuáles son los grupos que están atrás y finalmente cuál es el actuar que debería tener una comunidad internacional, mantenerse expectante, o cuál debería ser, insisto, este actuar para tratar de detener y poner un orden en este país. Muy bien, Esteban. Precisamente vamos a analizar estos 3 puntos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Nicaragua? ¿Por qué surge este problema? Bueno, hubo hace algunos meses, en el mes de abril, para ser puntuales, la intención del gobierno de reformar la Ley de Seguridad Social, lo que generó un descontento generalizado en la sociedad nicaragüense. Pero ¿se debe considerar a ese hecho el arranque o el detonante de esta conflictividad que se vive en Nicaragua? El 18 de abril fue la gota que derramó el vaso y efectivamente lo que proponía esta ley era subir la tasa para las pensiones y asimismo reducía en gran medida los derechos de todos los aportantes como tal. Eso desató una ola de protestas a lo largo y ancho de todo el país. Lo interesante aquí es la represión, la brutal represión que sintió de parte del gobierno. Y creo que es importante también recordar históricamente el pasado que ha tenido que vivir en Nicaragua, justamente con la revolución sandinista, cuando se estaba hablando de un mal mayor en ese entonces. Pasábamos de una dictadura de los Somoza y a ciencia cierta lo que estamos viviendo ahora es igual o peor que los nicaragüenses tuvieron que vivir hace algunas décadas. Entonces pasamos de quien saltó a la palestra, de quien estuvo preso, de quien fue supuestamente uno de los líderes revolucionarios de izquierdas que estaba peleando contra el imperio, que peleaba justamente contra una dictadura feacia, recia. Una dinastía de años. Exactamente. Y llegamos a tener algo absolutamente peor. En este caso tenemos un presidente que fue electo por el Tribunal Electoral y eso también creo que es algo importante decirlo porque ha habido serios señalamientos en torno a la transparencia que ha tenido el modelo electoral, el sistema electoral y las elecciones pasadas que tuvieron. El presidente es él y la vicepresidenta es su esposa, como ya creo muchos lamentablemente conocemos. Pero la convulsión en Nicaragua se vive a partir de esta pretendida reforma a la Ley de Seguridad Social, ¿o ya se vivía cierto descontento en la sociedad nicaragüense? El descontento estaba claro, hay muchos grupos opositores y el descontento se terminó de enraizar, insisto, con estos últimos procesos electorales. Ahora, que se desataron protestas, nunca con la intensidad con la que estamos viviendo a partir del 18 de abril. Esto por eso insisto en una gota que derramó
derrama el vaso. Ahora, el tema es que muchas personas que se autodenominaban sandinistas de izquierda son los primeros en estar evidenciando este acoso y este maltrato por parte no solo del gobierno, sino abiertamente por grupos paramilitares que operan directamente bajo instrucciones del señor Ortega y que su único afán es desestabilizar y provocar caos dentro de los grupos opositores en el país. ¿Qué tipo de decisiones o acciones en estos últimos años tomó el gobierno de Daniel Ortega que finalmente fueron generando descontento en la sociedad? Mira, yo creo que ahí solo abro un paréntesis. Lo primero, que he hablado esto con muchos colegas y siento que es muy importante decirlo, que todas las personas que se sientan ideológicamente allegadas a la izquierda serían y deberían ser los primeros que deberían de estar denunciando lo que está pasando en Nicaragua. Algo que no lo he visto por muchas esferas del gobierno. Actualmente digo que se encuentran en esta todavía pugna de poderes y me llama mucho la atención, porque esto no es un tema ideológico, esto es un tema de realizar y objetivamente poder constatar que existe en este momento una masacre que se está dando en Nicaragua. Entonces tú me preguntabas y me decías, bueno, ¿cuáles han sido todos estos actos conducentes? Lo primero es el tener un Estado absolutamente gobernado y controlado por el Ejecutivo. Entonces tenemos al presidente Ortega, la vicepresidenta, como decíamos, su esposa, el director de la policía, que en este momento se encuentra de facto, que es también el consuegro, y así podemos llegar a las altas esferas del poder. Se llegan a dar estos grandes revueltas sociales y una vez más son los estudiantes los que tienen un protagonismo, los estudiantes los que han sido los perseguidos y los estudiantes los que están siendo objeto de estas agresiones más puntuales. Se da una audiencia importante y en esta audiencia la jueza que lleva la causa, solo para poner un ejemplo, decide hacer una audiencia pública tal y como dice la ley, expresamente en contra de las órdenes que se había dictado porque el gobierno había dicho que estas audiencias tenían que ser reservadas. Bueno, la magistrada dice que no debería ser así y ¿cuál es la consecuencia inmediata? Que entran dentro de la audiencia pública mientras la magistrada todavía no terminaba esta audiencia, entran grupos, no puedo decirlo grupos armados, pero entran voceros del Ejecutivo, sacan a estas personas y los arrestan sin haber, insisto, terminado la audiencia, y lo que pasa acto seguido es que la Corte Suprema cesa del cargo a la magistrada. Entonces esto solo para poner un ejemplo de los graves casos y las graves afectaciones que existe a un orden constitucional. Esta sistematicidad ya viene dada desde hace algún tiempo. Entonces, cuando no existe esta división de poderes, cuando todo el estatus, todas las fuerzas políticas no pueden tener esta libertad de expresión y sobre todo cuando tenemos un gobierno que controla, insisto, todos los estamentos del Estado, pues lo que estamos teniendo lamentablemente es de esta reacción. ¿Qué es lo que va a pasar con la reacción internacional? Hace pocos días 13 países latinoamericanos emitieron un comunicado, un exhorto para que precisamente se logre superar esta situación tan difícil que se está viviendo en Nicaragua. Incluso están recomendando que se pueda acoger esta sugerencia de la Organización de Estados Americanos para anticipar las elecciones en ese país. Finalmente, esta presión internacional, ¿en qué podría desembocar en el caso de Nicaragua? Dos cosas que hay que decirlo aquí. Lo primero es que el gobierno del señor, la dictadura del señor Ortega se encuentra completamente aislada. Los únicos respaldos formales que han tenido ha sido por parte de Cuba y por parte de Venezuela. Y en esto también hay que llamar la atención cómo el gobierno del señor Nicolás Maduro siempre ha dicho la no injerencia en asuntos internacionales, y el canciller venezolano abiertamente lo que expresó en esta ceremonia que se armó por el festejo supuestamente de la revolución sandinista, fue que expresamente Venezuela estaba ahí para donar y para presentar y para entregar tropas si es que esto era el caso. Entonces llama profundamente la atención, insisto, cuando el discurso siempre es no injerencia en asuntos internos y estamos hablando de una intervención militar en este caso, pero bueno, el canciller venezolano abiertamente así lo dijo. Esto por un lado. Por otro lado, como muy bien mencionabas, ya existe una recomendación formal por parte de la OEA en donde los puntos a tratar son los siguientes. Efectivamente, uno, el cese inmediato de todos los hostigamientos y las hostilidades que están dando. Dos, que se dé la dimisión del poder por el señor Ortega y inmediatamente tener un proceso electoral bajo las garantías que pueda dar, y ahí viene la comunidad internacional, que pueda precisamente dar estas garantías. ¿Y ese podría ser el escenario próximo de Nicaragua? Yo creo, lamentablemente, que estamos muy lejos de un escenario así, porque lo único que ha pasado es que las posturas se han enraizado aún más y el señor Ortega se encuentra enquistado en el poder. La Iglesia Católica intentó ser un mediador y si vemos las declaraciones que han tenido, sobre todo la esposa y el señor Ortega también, ya estar hablando directamente en contra del clero, hablar que son ellos los principales conspiradores y que son ellos quienes están dando cabida a que sean
perdón, es que las palabras que ellos usaban, y no sé ni siquiera si debería decirlos en estos espacios, porque son palabras, digámoslo así, no radiales, en donde expresamente mencionaba, hablando de terroristas y personas que están tratando de destabilizar al Estado. Entonces, por lo tanto, no aceptan ya la mediación de la Iglesia Católica, la tildan y la tachan abiertamente de ser un actor político, y finalmente lo que se han cerrado en decir es que no hay ninguna forma en la que se vaya a cesar el poder, y por el contrario, lo único que sí tenemos en Managua es ya la intervención directa de grupos paramilitares que se encuentran operando a órdenes y comando del señor Ortega. Muy bien, una situación muy compleja la que se vive al momento en Nicaragua, y sin duda se está esperando que se pueda llegar a una pronta solución. Agradecemos a Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, UDLA, por ofrecernos estas reflexiones en torno a la situación que se vive en Nicaragua. Y sin duda es una situación compleja, y las soluciones a la conflictividad que se vive en ese país demandan del compromiso de todos los sectores sociales, pero sobre todo del gobierno de turno, que con voluntad política y autocrítica debe ser capaz de asumir los errores y emprender las rectificaciones que el sistema democrático lo demanda. De por medio está el bienestar y la buena convivencia de una nación con mucha riqueza y potencial por aprovechar. Tendrá que ser además una solución que ponga fin a las complicaciones que empiezan a afectar ya a otros países de la región. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos pronto con un nuevo tema de actualidad. Hasta la próxima.